A todos. Me imagino cuando voy a predicar, me imagino quiénes van a estar, quiénes no, me imagino las caras de cada uno de ustedes, me imagino quiénes me gustaría que estén y todavía no se acercaron al Señor también. Y hoy pensaba en una charla así que iba a estar llena de gente conocida, de amigos, de familia, como son ustedes. Y tenía en realidad otro arranque, decía, bueno, ustedes saben que yo siempre empiezo a contar alguna cosa que me ha ocurrido o que pasó, bueno. Y no se puede más que contar algo o hablar algo que tenga que ver con lo que acabamos de vivir, ¿no? Con el fútbol, con lo que pasó con Argentina. Y pensaba en esta gente, digo, ¿cuánto tiempo de preparación han tenido, no? ¿Qué proceso tan largo el de llegar a ser un competidor, un deportista de alto rango, de alta elite? Me imagino que un día Messi no se levantó y era Messi, sino que llevó, probablemente imaginaba a la mamá o al papá llevándolos a los entrenamientos y cosas que no salían y penales cerrados como pasó y no sé, contratos que no llegaban y hasta que al final, después de algo muy importante que es la perseverancia, llegó él a donde está ahora, ¿no? Y así todos los que están. En realidad me parece que es algo que se aplica a todos, ¿no? Todo lo que nosotros logramos gracias al Señor nunca es de un día para el otro. Nunca es de un día para el otro. Uno no se levanta y tiene una casa de repente, Dios quiera, ni se levanta y tiene un auto en la puerta. Hay un proceso de trabajo, hay un proceso de entrega, hay un proceso de sacrificio, de dolor muchas veces también, ¿por qué no? Y me ponía a pensar, para compartir esta palabra con ustedes, cuántas veces el proceso nos cuesta, ¿no? Y lo que decía en la oración recién, abandonamos en el medio del proceso porque queremos un resultado rápido, queremos que ya tener solucionado el tema de dónde vivo, ya tener solucionado el tema de mi salud, ya tener solucionado el tema de mi trabajo. Y a veces las cosas no son, o el Señor trabaja con nosotros de una manera gradual y las cosas no son tan inmediatas, ¿no es cierto? De eso me hablaba la palabra que quiero compartir con ustedes hoy, vamos a compartir chiquito, van a ver que está en Marcos 8, del 22 al 26, un pasaje muy conocido. No sé si lo están viendo, si no lo voy a ir leyendo yo despacito. Dice, un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida, Jesús vino a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie de la aldea. Bueno, entonces de este corto pasaje yo pensaba algunas cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, me llamaba la atención que decía, y le trajeron un ciego, ¿no? Como tantas personas le habían traído, le trajeron un ciego. Me imagino, como hemos visto en otros milagros de Jesús, una persona que estaba condenada en ese momento a la ceguera era condenada a vivir en marginalidad, a mendigar, a llevar una vida que por más que tuviera mucho dinero, me imagino que sería difícil vivir sin vista, que tendría que depender de otros, que debía ser conducido a donde vaya, tendría que ser conducido, guiado, que probablemente no había todas las cosas, me imagino cómo viviría.
seguramente vivía, no dice acá, pero generalmente a este tipo de personas lamentablemente las ponían en situación de marginalidad, no tenían dinero, no podían trabajar. Y entonces veo que alguien dice, bueno, vamos a llevarle al ciego, porque alguien nota que ese que nadie ve, que nadie le presta atención, puede cambiar con la ayuda de Jesús. Entonces, a alguien le importa, alguien dice, este va a necesitar un cambio, y lo acercan hacia el Señor. Y digo, ¿cuántas veces nosotros, yo también fui esa, vos sos todas, no, yo fui esa también, todos nosotros fuimos el ciego de Betsaida, porque andábamos allí en el mundo, andábamos tal vez haciendo cosas que ni nosotros sabíamos cuánto nos perjudicaban, cuánto ofendían al Señor. Tal vez andábamos, yo no voy a decir, bueno, a ver, yo no andaba en la calle, yo trabajaba, yo era, antes de conocer al Señor, yo era, no sé, tenía hijos, estaba en mi familia, pero nos faltaba lo más importante, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no conocíamos que íbamos a tener vida eterna? ¿Cuántas veces andábamos por ahí en cosas comunes como mentir, como negocios, cositas que pasan? Y un encuentro con Cristo cambió todo. Aunque hoy, después de que otros ciegos se acercaran al Señor, no hubiesen vuelto, no estén acá, no los vea, sí, pero mi hijo conoció al Señor, mi hija conoció al Señor, mi esposo conoció al Señor, tuvo un encuentro con Él, pero hoy no está acá. No importa, yo te voy a decir que ese encuentro, ese día que le acercaron, que se acercó a Jesucristo, cambió su vida. Y como te decía antes, tarde o temprano el proceso va a ser terminado, porque el que empezó la obra la va a terminar. Entonces yo decía, yo era la ciega de Betsaida, la que andaba ahí, y no te olvides de agradecerlo. Mira, yo te voy a contar algo. La persona que me trajo a los pies de Cristo no es una persona con la que yo tuviera demasiada afinidad ni relación en mi vida, ni es una persona que, no sé, que es de mi familia, pero no es una persona con la que tal vez yo me junte un domingo a comer o algo de eso. Sin embargo, es una persona que le agradezco cada vez que la veo porque se interesó en mí, porque oró por mí, por más que yo era rebelde y necia y no quería escucharle, porque me vino a buscar, porque me vino a visitar, porque estoy segura que ayunó por mí también, y porque no le importaba si yo no le hablaba o le cortaba, porque en ese momento no había celular o no había tan como ahora, sino que siguió orando por mí y siguió insistiendo hasta que finalmente ya no hizo falta que Él viniera conmigo para acercarme a Cristo, sino que yo necesité del Señor y me acerqué a Él. Oremos por cada persona y valoremos a cada persona que nos ha traído al Señor, que nos presentó al Señor, que dijo, a mí me importa ella necesita o Él necesita un encuentro con Cristo y quiero hacerlo, quiero acercarlo, quiero que lo conozca. Yo pienso en muchísimas personas ahora que tal vez quisiera acercarle a Cristo y oro todos los días para que se dejen conducir. Y antes de spoilear lo que voy a decir después, voy a contarles qué es la otra cosa que me llamó muchísimo la atención o que me llamó la atención de este pasaje, ¿no es cierto? Fíjense que dice que Jesús, cuando lo vio, lo agarró de la mano y lo sacó de la aldea, ¿no? Aldea, pueblo. Betsaida está nombrada en Lucas como un pueblo. Aquí en Marcos está nombrada, en Lucas está nombrada como una ciudad y aquí en Marcos está nombrada como un pueblo. Significa Betsaida casa de pesca, porque era, yo lo buscaba, que era un lugar que estaba cerca del mar de Galilea y se dedicaban más que nada a la pesca. Y es el lugar donde se hizo la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Donde se alimentaron a los 5.000. Pero, a pesar de que habían visto todo eso, era un lugar donde había cierto escepticismo e incredulidad acerca de Jesucristo, acerca de que Él era el Mesías. Sabían que Él era alguien,
pero no sabían o no reconocían exactamente la identidad de Cristo. Jesús mismo se lamenta por Betsaida ahí en Marcos 11, ¿no? Donde dice, bueno, si aquí se hubiesen hecho los mismos milagros que en Tiro y Sidón, dice, victoriosa sería de ustedes, pero sin embargo yo hice milagros aquí y ustedes siguen sin creerme. Era un lugar donde evidentemente, quizás yo leía que notaba Jesús que la gente le seguía para alimentarse gratis, ¿no? Una vez que había visto, tal vez, vieron que dice uno, no vayas por los panes y los peces nada más. Una vez que habían visto que el Señor tenía esta capacidad de multiplicar la comida, le seguían, pero por lo que les daba Jesús, no por quién era Él, ¿no es cierto? Y en este lugar es donde estaba en este momento para sanar al ciego, donde le habían presentado al ciego, pero él decide sacarlo de la aldea o del pueblo. Hay muchos comentarios acerca de esto, donde, bueno, dice por qué lo sacaba, quizá porque necesitaba un momento de intimidad. Yo me inclino por pensar que precisamente como no le creían mucho en el pueblo de Betsaida, quería evitar hacer de la sanación un show y que lo siguieran ahora porque, bueno, sana enfermo, a ver, y todos lo tocaran y quisieran seguirlo de vuelta por lo que él da y no por lo que él es. Hay varios comentarios acerca de por qué lo saca del pueblo, ¿no? Y de vuelta pensaba, ¿cuántas veces Jesús me dijo, salí de Betsaida, ¿no? Salí de la confusión, salí de aquel lugar donde te tapa el que dirán, donde te tapan los comentarios. Salí de la confusión, apartate, dejate conducir, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros sabemos quién es Jesús, pero nos confundimos. Empezamos a oír voces que no tenemos que oír. Empezamos a confundirnos con cosas de la realidad, de la vida cotidiana, del trabajo. Nos confundimos con el mundo, nos confundimos con lo que está bien y lo que está mal, nos confundimos con lo que hacen todos y yo quiero hacer, pero no sé si tengo que hacer y termino haciendo. Nos confundimos. Y entonces, como estamos confundidos, necesitamos un tiempo aparte con el Señor. Eso es lo que hizo, para ponernos en claro. Entonces, hoy también es cierto, y ahora estoy pensando que muchas veces lo que nosotros nos confunde, por lo cual el Señor nos quiere apartar, nosotros mismos no queremos cambiarlo o reconocerlo, ¿no es cierto? Tal vez hay cosas que hacemos o que pensamos que nosotros sabemos que no son de agrado del Señor, pero las seguimos haciendo y no queremos cambiar esas cosas. Nos negamos, decimos, bueno, pero ¿qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar si hago aquello? Todo el mundo lo hace, todo el mundo es así, ya es natural. Sin embargo, yo te voy a decir algo que no fue hasta que Jesús lo apartó de Betsaida, lo apartó de la confusión y del bullicio, cuando Él empezó a trabajar. No empezó a obrar en el medio del ruido, no empezó a obrar en el medio de una situación confusa, sino que lo apartó y dijo, ahora vamos a trabajar con vos. Y ahí empezó su milagro. Entonces, si vos querés que tu milagro empiece, si estás orando por un milagro, tenés que tener tiempo apartado con el Señor. Porque eso va a permitir que tu corazón por un momento sea limpio. Tal vez digo por un momento, porque después hay que volver, ¿no? Digo, tenés que volver a tu trabajo, tenés que volver a tu casa, tenés que volver a, no sé, a vivir con quienes tal vez te rodean que no creen o que te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? No ves que siempre estás igual, que otra vez no tenés trabajo, que otra vez no tenés casa, que otra vez no tenés familia, no ves que tu hijo... Y seguimos escuchando hasta que viene algo muy, yo digo, el arma no negociable de Satanás, que es la duda, ¿no? Yo digo, Satanás podría vender todas las herramientas que tiene, menos la duda, porque esa es su arma principal para mí, es lo que yo pienso. Entonces,
Si vos querés que tu milagro empiece, si vos querés que el Señor comience a trabajar con vos, tenés que cultivar el tiempo apartado con el Señor. Salí de Betsaida. Si ves que estás confundido, lleno de voces, de dudas, de gente, de trabajo, no sé, de tu resultado médico, busca el tiempo para estar apartado del Señor, porque es ahí cuando Él va a empezar a trabajar, ¿no es cierto? Pensaba también, decía antes de que pasara lo del fútbol, pensaba también en qué sé yo, ¿vieron cuando uno llama a un técnico de aire acondicionado, de lavar ropa? Que decís, bueno, te dicen generalmente, bueno, usted vaya que yo arreglo, ¿no es cierto? Entonces decís, bueno, ¿qué hará acá? ¿Me lo destruirá peor o lo dejará como bien, andando? Entonces, digo, el Señor también sabe cuál es nuestra necesidad y por eso nos pide tiempo de calidad apartado con Él. Y una vez que lo saca de la aldea, sigue el pasaje diciendo que escupe sobre sus ojos, ¿no? Dice, escupe sobre sus ojos y le pregunta si ve. Y vos me dirás, bueno, te escupe sobre los ojos. Qué raro. En esa época, la época de Jesús era una tradición, ¿no es cierto? La saliva del primogénito decían que tenía poderes curativos. Entonces, de vuelta, no anden los hijos primogénitos escupiendo ahí en la vía, te sano, no. Esto era ahí nomás, ahora ya no es. Jesús no es la primera vez que escupe tampoco. Antes, en otro milagro también, un ciego había escupido sobre barro, si recuerdan, y había untado el barro en los ojos de un ciego también. Pero en esta ocasión, escupe sobre los ojos, una tradición que era en ese momento, como digo, normal, y le pregunta si ve algo. También hay muchos comentarios que leía que dicen que tal vez para utilizar un medio como tangible para alguien que no ve, ¿no es cierto? Bueno, te escupo, vas a notar que te escupo y que estoy trabajando con vos, que estoy haciendo algo. Y pensaba, bueno, este ciego, acá Jesús, en este milagro, es en el único en donde Jesús sana en 2 etapas, porque el ciego le responde, cuando Jesús le interroga, ¿ves algo? Y le dice, y sí, veo personas que caminan, parecen árboles, los veo que caminan. Y uno se pondría a pensar y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Se le acabó la pila a Jesús? Que la escupida no le funcionó. O sea, ¿por qué el ciego no dijo, como fue en los otros milagros? Sí, veo, ya recuperé la vista, ya recuperé el habla, ya me sané, sentí que me sané del flujo de sangre, sentí que mis piernas respondían. Este ciego, en este único milagro, Jesús lo tiene que hacer, lo hace en 2 partes, ¿sí? Primero el ciego no ve nada y después termina viendo con claridad. Y entonces, esto dicen que es para significar también el proceso que estaban viviendo los discípulos, ¿no es cierto? Donde esto viene antes, este pasaje viene justo antes de la confesión de Pedro, donde él le reconoce como el Mesías, pero también duda o niega el sacrificio que él debe hacer, donde los discípulos ven, y si ustedes leen también el pasaje anterior, donde dice, tienen ojos y no ven, Jesús les reta, les exhorta, porque ellos saben que Él es el Mesías, pero a la vez se confunden con las acciones, con las cosas que ven, dudan de su identidad, terminan dudando de su capacidad. Entonces, hay muchos comentarios bíblicos que hablan de esto, de que lo hizo en 2 etapas para demostrar precisamente o para significar el proceso por el cual estaban pasando también sus discípulos, sobre todo Pedro. Y acá dije, bueno, otra vez somos nosotros, otra vez soy yo. Digo, gracias Señor por mostrarme. Ayer le decía a alguien que bueno que se nos ha quitado el velo de los ojos. A veces queremos que los milagros o que las cosas sucedan inmediatamente, como decía antes, y nos negamos al proceso, abandonamos el proceso.
Pensaba si hoy estás orando por un milagro en tu casa, en tu familia, en tu economía, y decís, pero si yo vengo a la iglesia y oro todas las mañanas, y ayuno, y diezmo, y ofrendo, y estoy en actividad, y hago lo que puedo por el otro, sin embargo mi casa sigue como antes, sin embargo no veo que nada mejore o mejora, pero después se estanca y otra vez tengo que remar, o trabajo, y nunca llego a donde tengo que llegar, o llego y después me detengo ahí y lo que yo quiero nunca se logra. Y decir, ¿cuántas veces esos son para mí, no? Digo, a mí me pasa por lo menos. Digo, veo que hay algo que está pasando, pero todavía no es claro. Todavía lo que yo pensaba, lo que yo quería no está hecho. Todavía mi casa no ha sido restaurada. Todavía quien yo quiero que se acerque al Señor no se ha acercado. Todavía mi economía no funciona como debiera. Todavía mi hijo no es sano. Todavía mi marido no viene al Señor solo, sino que hay que acompañarle, hay que incentivarle y hay que orar para que lo haga. Y pensaba cuántas veces uno abandona en el medio, como decía antes, ¿no? Total, ya cuánto hace que vengo a la iglesia y no pasa. Mi mamá no vuelve al camino, mi mamá sigue igual, mi papá sigue igual, mi trabajo es el mismo. ¿Cuántas veces nos negamos a la capacidad del Señor? No pensamos que Él puede, o sí pensamos, pero nos cansamos de perseverar, de seguir orando, nos cansamos de aguantar el proceso, nos cansamos de sostenernos en el Señor durante el proceso, porque déjame decirte que muchas veces las cosas no son inmediatas, y lo dice alguien que tiene bastante ansiedad en todo. Pero las cosas a veces no son inmediatas, porque en el medio vos tenés que ser fortalecido, en el medio el Señor tiene que tratar con vos antes de dártelo, en el medio te va a sacar de Betsaida, en el medio te va a hacer pasar por el desierto probablemente o no, quizá esté esperando a la vuelta de la esquina, pero quiere que vos cambies eso para dártelo, quiere que vos modifiques tu forma para dártelo enseguida. En el medio está el proceso. Como Messi tuvo que ir a entrenar todos los días y aguantaba frío y aguantaba calor, y hoy la gloria, la corona, las medallas son todas de él. Así vos aguantá el proceso, porque el Señor no te va a dejar tirado. El Señor va a terminar lo que empezó, porque no es un obrero de esos que llamás para que arregle la casa y dicen mañana vengo y no viene más. El Señor es fiel, siempre ha sido fiel en nuestra vida. Y si no, mira tu vida. Ponete a analizar y decir, no, pero vos me vas a decir esto y yo hace 15 años que estoy enfermo. Sí, pero vos ponete a pensar, hoy estás acá sentada, hoy estás acá sentado, hoy estás acá, hoy seguramente viste el partido y festejaste. El Señor puede y va a sanarte, el Señor puede y va a sanar tu economía, va a sanar tu casa, va a sanar tu matrimonio, eso yo lo creo, y te invito a que vos también grabes esta verdad acá y acá también. Y ahí, bueno, saben que me anotaba que en Filipenses 11 dice, el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando, ¿no es cierto? El Señor no abandona ni va a abandonarte. Y después, continuando con el pasaje, le dice al ciego, una vez que lo escupe por segunda vez, y el ciego ve claramente, cuando ya tiene su milagro, cuando lo que orabas vino, cuando aguantaste en el proceso, no vuelvas a Betsaida, le dice. Entonces, ¿por qué si ya tenía el milagro? ¿Por qué si ya veía? ¿Por qué si, como dije, la sangre de Cristo, el encuentro con Cristo, le había cambiado la vida, no a volver al pueblo? Yo iría corriendo y diría, mire lo que hizo, finalmente, después de tantos años me sanó, finalmente veo, finalmente. Pero él le dice, no vuelvas a Betsaida.
¿no? Y digo, nosotros tampoco volvamos cuando el milagro ocurre a Betsaida. No te vuelvas a tapar de la confusión, de la duda, del enojo. No te vuelvas a tapar, acordate del milagro que hoy tenés. Porque una vez que tenés el milagro, ¿qué pasa? Yo digo, el ciego, una vez que ya hacía 2 años que veía, ¿se habrá olvidado que le sanaron? ¿Se habrá olvidado que se encontró con Jesús? Sin embargo, ese encuentro con Jesús, como decía, le cambió el rumbo de su vida. Porque ahora ya no, seguramente, no sé, digo, habrá encontrado trabajo, habrá formado una familia, habrá salido de la marginalidad. El proceso es duro. Yo pensaba, ¿cómo voy a cerrar esto? ¿No? Decía, ¿cómo voy a finalizar? El proceso muchas veces es duro. Muchas veces las cosas que nosotros queremos no ocurren, pero no porque el Señor es malo, sino porque el Señor tiene que trabajar con nosotros. Porque nuestro corazón no está listo para recibir lo que estamos pidiendo. Porque debemos modificar lo que no queremos modificar. Porque debemos escuchar y dejarnos guiar por la mano del Señor afuera de Betsaida. Y muchas veces no queremos. Ahora, cuando tenés tu milagro, no vuelvas al mismo lugar. Como decían recién mis hermanos en la alabanza, tu vida no puede ser igual. No va a ser igual, quieras o no. Tu vida cambió desde el momento que dijiste, te acepto como mi Señor y Salvador. Y pensaba ejemplos, decía, mira la mujer del flujo de sangre, una hilacha del manto. Pensaba otros ciegos que fueron sanados también con saliva. Pensaba un toque de Cristo. Nunca fue un grito de Cristo, un rayo que cayó, unas estrellas refulgentes. Solo saliva, solo un soplo, solo un toque, solo una palabra bastó para que la vida de esas personas cambie. Aunque después se olvidaran, no dice la Biblia qué pasó, no dice qué hicieron, la sangre de Cristo te cambia. Pensaba en Simón de Cirene, alguien que ni siquiera sabía quién era ese que llevaba la cruz. Y le dijeron, mira, vos tenés que llevar la cruz de este. Resulta que terminó llevando la cruz del que es Salvador del mundo. La sangre de Cristo, una vez que te toca y que vos entendés lo que pasó, que a partir de ahora no morirás, que Él se sacrificó por vos. La sangre de Cristo te cambia, aunque no quieras. Un encuentro con Cristo te cambia, aunque no quieras. Entonces, ya para terminar y dejar de ir hablando, espero que esto te sirva porque a mí me confrontó grandemente, como te digo, porque muchas veces reniego con Jesús porque no quiero esperar, no me gusta esperar. Tengo miedo muchas veces de esperar. Y decir, bueno, pero el miedo no es mío. Yo no te di para el miedo, yo quiero darte seguridad. Pero muchas veces sí me dejo guiar por las voces de Betsaida, ¿no? Y otra vez, y el Señor me muestra este pasaje y diga, estoy trabajando, no me fui. Otra vez voy a tocarte hasta que el milagro sea hecho. Hoy tu milagro va a ser hecho, tenés fe, tu milagro va a ser hecho. Si querés puedes ponerte de pie, acompañarme a orar y agradecerle al Señor porque jamás Él se irá lejos de nosotros hasta que no termine. Señor, gracias te damos porque no nos abandonas. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros nos resistimos, tú sigues trabajando, Señor. Porque un encuentro contigo cambia nuestra vida y nuestro rumbo, Señor. Porque tu sangre nos cubre todos los días, Señor. Y cada vez que pensamos o apartamos un tiempo con vos, es un tiempo donde tu gloria desciende sobre nuestro corazón, donde tu Espíritu Santo nos muestra, Señor, dónde ir, dónde seguir, dónde caminar. Señor, quita de nosotros toda confusión, Padre Santo, toda duda, Señor, toda voz que nos lleve lejos de ti. Gracias, Jesús, porque siempre, como decía, estás cerca nuestro. Gracias porque te importa nuestra vida, nuestros corazones. Gracias porque te entregaste por nosotros, Señor. Gracias por tu sacrificio te damos, Señor, porque gracias a eso sabemos que no moriremos, que tendremos vida eterna junto al Padre. Gracias, Señor, por encargarte incluso de buscarnos, de guardarnos morada.
Señor, te amamos con todo el corazón. Perdón si te fallamos. Perdón si pecamos, Señor, contra ti. Hoy nos mostramos arrepentidos. Hoy queremos tu segundo toque, Señor, porque queremos nuestro milagro y sabemos que eres el único capaz de hacerlo. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén.